Imagina otra escena, más de la vida real que una pelota volando por el aire. Estás en una ciudad desconocida. Sales del metro, miras el mapa en el teléfono y eliges una dirección. Tienes que llegar del punto A al punto B. Hay avenidas, callejones, puentes, obras, semáforos. No ves el camino correcto escrito en el suelo. Y aún así llegas. Tu cerebro baraja varias rutas y se queda con la que funciona. Existen muchísimos. Se evalúan rutas, se descartan, se comparan tiempos, se combinan atajos. Al final, aparece una línea. Ve por aquí. Y tú la sigues como si siempre hubiera sido obvia. Ahora viene el giro que nos cae como un jarro de agua fría. En el mundo cuántico, la naturaleza se comporta más parecida a ese mapa que a nuestra idea cómoda de una cosa toma un camino y ya. A escala microscópica, una partícula no elige enseguida una sola trayectoria. Es como si probara varias opciones. No una metáfora bonita para un póster, sino una forma concreta de calcular lo que pasa. La receta no dice, elige el camino más sensato. La receta dice, toma en cuenta todos los caminos posibles y súmalos. Todos. Los razonables y los disparatados. Los elegantes y los que parecen escritos por un guionista de ciencia ficción con demasiado café. Y lo más extraño es que, cuando haces esa suma con la matemática correcta, lo que sale no es un caos. Sale, con una precisión increíble, la realidad que medimos. Si esto te suena a cuento filosófico, espera. En mi vida no fue una idea para sonar profundo. Fue una herramienta para sobrevivir a un problema real. Cálculos que se venían abajo a cualquiera que intentara hacerlos. Pero antes de llegar a eso, tenemos que hablar del tiempo. Porque en cuanto dices todas las historias posibles, el tiempo se cuela sin que lo notes. Nosotros sentimos el tiempo como una flecha. Todo el mundo lo siente. Un vaso se cae y se rompe, no se recompone por sí solo y regresa a la mesa. El café se enfría, no se calienta espontáneamente y vuelve a tu taza humeante. Te cortas el cabello, no vuelve a crecer hacia adentro. Esta asimetría es tan cotidiana que pensamos que está escrita en las leyes fundamentales, como si el universo tuviera una cláusula que prohíbe el botón de rebobinar. Y sin embargo, cuando miras las ecuaciones básicas, no encuentras esa cláusula. Toma algo simple, dos bolas de billar chocando. Graba el choque y pon el video al revés. En el reverso, las bolas se deschocan y recuperan su trayectoria previa. ¿Viola alguna ley de Newton? No. Las ecuaciones siguen funcionando. Si inviertes el signo del tiempo, la película al revés también obedece las reglas. Lo mismo con Maxwell y el electromagnetismo, lo mismo con muchas ecuaciones fundamentales. Las leyes, en el papel, son casi indiferentes a la dirección del tiempo. Les da igual si el reloj va adelante o atrás. Y eso abre una pregunta incómoda. Si las reglas no prefieren una dirección, ¿por qué nuestra experiencia sí? Hay una respuesta profunda que involucra estadística y entropía, y no necesito meterte en un lío termodinámico enorme ahora. Quédate con esta idea básica. La flecha del tiempo que sentimos no es una orden directa de las ecuaciones, sino una consecuencia de cómo se organizan los sistemas con muchos grados de libertad. Nuestra vida cotidiana está construida sobre montañas de partículas, billones y billones, y esas montañas tienen una tendencia estadística a pasar de estados ordenados a estados más desordenados. Pero, en el corazón de la física, debajo de esa montaña, el tiempo tiene una simetría perturbadora. Y en los años 40, esa simetría se asomó por una grieta de la manera más práctica y cruel posible: los cálculos de la electrodinámica cuántica. La situación era esta. Teníamos piezas hermosas. Por un lado, la mecánica cuántica de Schrödinger y Heisenberg, que describía cómo se comportan las partículas. Por otro lado, las ecuaciones de Maxwell, que describían la luz y los campos electromagnéticos con una elegancia impresionante, casi insolente.
El sueño era unirlas y describir, por ejemplo, cómo un electrón emite o absorbe un fotón, o cómo dos electrones se repelen. Sonaba razonable. Era solo juntar dos teorías correctas. Y aún así, cuando intentabas calcular lo que realmente sucedía, las cuentas se llenaban de infinitos. No números grands, sino infinitos. Infinito por aquí, infinito por allá. Como si cada vez que escribías una integral, el universo te respondiera, no. Esos infinitos eran una alarma. No significa el universo es infinito. Significa tu manera de cantar está mal, estás sumando basura. Era como construir un presupuesto y obtener menos infinito como saldo. No es que seas pobre de manera metafísica. Es que metiste la fórmula equivocada o estás contando algo 2 veces o 1000 veces. La comunidad conocía las reglas básicas, electrones por aquí, fotones por allá. Interacciones, fuerzas, una idea general. Pero hacer los cálculos era una pesadilla. Entonces, en Princeton por 1940 o 1941, se me mezclan las fechas cuando uno está metido en problemas. Mi profesor John Wheeler me empujó hacia una idea que sonaba a herejía. Wheeler dijo algo como, ¿qué es exactamente un campo? Nosotros lo imaginamos como una cosa real, una entidad que sale de una carga, viaja por el espacio y llega a otra carga. Ese viaje tarda un tiempo. No es acción instantánea, es acción retrasada, porque la influencia se propaga a una velocidad finita. Eso es el relato estándar. Y es intuitivo. Es como gritar en una montaña, el eco tarda en volver. O como enviar un mensaje por radio, no aparece en el otro lado antes de que lo envíes. Primero la causa, después el efecto. Pero Wheeler preguntó, ¿y si el campo es solo una forma de hablar? ¿Y si lo fundamental es una interacción directa entre partículas, sin un intermediario material que exista por sí mismo? Suena a magia, ¿no? Acción directa. Si lo dices así, parece que dos personas se miran y se empujan sin nada en medio. Y si es instantáneo, rompe la relatividad. Así que no podía ser eso. La parte ingeniosa fue esta. No era instantáneo, era directo en el sentido matemático. Wheeler estaba explorando formulaciones donde la interacción no se describe como un campo que vive en el espacio, sino como una relación entre las trayectorias de las partículas. Para que esto no violara la relatividad, aparecía un ingrediente que, en cuanto lo pronuncias, incomoda: potenciales retardados y potenciales avanzados. Los retardados son normales. Mueves una carga aquí y el efecto aparece allá después de un retraso, como una ola que se expande cuando tiras una piedra al agua. Los avanzados son lo contrario. Soluciones matemáticas donde el efecto parece venir desde el futuro hacia el pasado. Como si vieras ondas acercándose al punto donde vas a tirar la piedra antes de que la piedra toque el agua. En la física clásica, la mayoría de la gente mira esa solución, se ríe nerviosa y la tira a la basura. Eso viola causalidad. Y sí, si lo interpretas como una película literal, da miedo. Pero Wheeler estaba jugando con algo más sutil. Si el universo entero actúa como un absorbente perfecto, ciertas contribuciones avanzadas pueden cancelarse de manera que el resultado final sea coherente con lo que observamos. Una especie de balance global. No un truco barato, sino una estructura donde el futuro y el pasado participan en la consistencia de la solución. A mí, en ese momento, me interesaba menos la metafísica y más un objetivo muy concreto. ¿Puede esto ayudar a que los cálculos dejen de explotar? Trabajé en esa idea con Wheeler. Era matemáticamente seductora, pero no cerraba del todo. Había piezas que no encajaban. Y entonces llegó la guerra y mi vida dio un giro de golpe. Los Álamos, el proyecto Manhattan, un mundo donde la palabra infinito ya no era un problema abstracto, sino una distracción peligrosa. Terminó la guerra. Volví a pensar en física. Y el problema seguía allí,
intacto como una piedra en el zapato que no puedes ignorar si quieres caminar. Mientras tanto, había otra idea flotando en el aire, las antipartículas. Para cada partícula, existe una compañera con la misma masa pero cargas opuestas. Electrón y positrón. Protón y antiprotón. Cuando se encuentran, se aniquilan y se convierten en energía, típicamente fotones. Dirac había escrito ecuaciones para el electrón que prácticamente exigían esa existencia. Pero la intuición humana no estaba satisfecha. ¿Por qué tiene que existir una anticosa? Aquí es donde el tiempo vuelve a colarse. Me pregunté, ¿y si un positrón puede interpretarse como un electrón moviéndose en sentido inverso en el tiempo? No viaje en el tiempo como en las películas. No máquinas, no dinosaurios, no paradojas de matar a tu abuelo. Hablo de la descripción microscópica, de líneas de mundo en el espacio-tiempo, de cómo representas matemáticamente una trayectoria. Piensa en una línea dibujada en un gráfico. En el eje horizontal, el espacio. En el eje vertical, el tiempo. Una partícula que avanza en el tiempo es una línea que sube. ¿Qué pasa si esa línea, en un tramo, baja? Ese tramo es una partícula que va hacia atrás en tiempo. Y cuando miras cómo se transforma la carga en esa interpretación, el comportamiento se parece muchísimo al de una antipartícula. De repente, la anticosa deja de ser un monstruo separado. Puede ser la misma cosa, vista con otro sentido temporal en la contabilidad. ¿Es real que el electrón vaya hacia atrás? Esa pregunta puede no tener fin, porque todo depende de lo que entiendas por real. En física, lo importante es más sencillo. ¿Funciona? ¿Da resultados que coinciden con el experimento? Y aquí viene lo que de verdad cambió el juego. Si aceptas la idea de que las historias cuánticas incluyen trayectorias que zigzaguean en el tiempo, la contabilidad se vuelve manejable. Ya no es una novela interminable, puedes contarla con viñetas. Inventé una manera de dibujar esos procesos. Líneas para electrones, líneas onduladas para fotones. Puntos donde se emite o se absorbe. Interacciones representadas como cruces en un papel. Cada dibujo era, literalmente, una receta. Un diagrama no es un garabato artístico. Corresponde a un término en una expansión matemática. Si querías calcular la probabilidad de que dos electrones se dispersaran, dibujabas el proceso más simple. Dos líneas que se acercan, intercambio de un fotón, y dos líneas que se separan. Ese es el primer término. Pero ese no es el único. También puedes tener intercambio de dos fotones. O un fotón que se convierte en un par electrón-positrón que luego se aniquila de vuelta en un fotón. O buckles. O correcciones. Y hay infinitamente muchos. Entonces, ¿cómo decides cuántos incluir? Con una idea llamada teoría de perturbaciones. Los diagramas más complicados suelen contribuir menos. Empiezas con el más simple y luego añades correcciones. Es como afinar una guitarra. Una vuelta al clavijero mejora el tono, luego otra, luego una más pequeña. No saltas de cero a perfecto. Te acercas. Ahora viene la parte preciosa. En estos diagramas, una línea que va hacia atrás en el tiempo se interpreta como una antipartícula. No necesitas una ontología nueva. Es el mismo formalismo. Una sola gramática para contar historias hacia adelante y hacia atrás. Y de pronto, los cálculos que antes eran un pantano se vuelven una ruta con señales. Siguen siendo difíciles, pero son posibles. Puedes separar el problema en piezas. Puedes ver qué contribuye y qué no. Puedes organizar el infinito. Pero los infinitos no desaparecieron por arte de magia. Aparecieron en lugares específicos: masa, carga, autoenergía. Ahí fue donde entró otro paso que a mucha gente le olió a trampa, y sin embargo funciona como un reloj: la renormalización. La idea es simple si la dices en voz baja, sin dramatismo. Nunca medimos un electrón desnudo.
Nunca existe aislado sin influencia del vacío cuántico. Siempre está rodeado por una nube de fluctuaciones. Fotones virtuales, pares virtuales, pequeñas apariciones y desapariciones permitidas por la mecánica cuántica. El electrón que medimos ya incluye esa ropa, esa nube, ese entorno. Entonces, en vez de insistir en parámetros ideales que nadie observa, tomas las cantidades que sí medimos con masa efectiva, carga efectiva, como punto de partida. Ajustas tu contabilidad de manera que los infinitos se absorban en esas cantidades medidas. Lo que queda, las diferencias, las correcciones observables, resulta finito. Puede parecer feo. Sí, es una maniobra matemática. Pero no es arbitraria. Refleja cómo funcionan las mediciones en el mundo real. Y el resultado es tan preciso que te obliga a respetarlo, aunque tu estética sufra. Un ejemplo famoso es el momento magnético del electrón. Es un número que te dice cuán imán se comporta el electrón. Con este formalismo, puedes calcularlo y obtener un valor que coincide con el experimento hasta una cantidad absurda de cifras decimales. Una precisión tan ridícula que, si alguien te dijera que es casualidad, podrías reírte y pedirle que intente repetir una casualidad así 2 veces. La precisión es el argumento más brutal que tiene la física. No te convence con poesía, te convence con números que encajan con el mundo. Aquí es donde el vacío deja de ser vacío. En la imagen clásica, vacío es nada, un espacio sin cosas. En la imagen cuántica, vacío es un estado con actividad mínima, pero actividad al fin. Hay fluctuaciones. Hay pares virtuales. Hay energía de punto cero. Es como el silencio en un micrófono muy sensible. Parece silencio, pero si subes la ganancia, aparece un susurro, un ruido de fondo. No porque alguien esté hablando, sino porque el sistema no puede estar perfectamente quieto. Esa actividad del vacío empuja niveles de energía. Deja huellas medibles. Y la teoría, cuando la cuentas con los diagramas y la renormalización, puede calcular esos empujones y acertar. Entonces, si alguien insiste, bueno, pero ¿de verdad viajan las partículas hacia atrás en el tiempo?, puedes responder sin caer en el circo. Puedes decir, en la descripción matemática que usamos para calcular procesos reales, tratar a las antipartículas como partículas que avanzan en sentido inverso del tiempo es una forma consistente y tremendamente útil. Produce predicciones correctas. Nos permite organizar las historias posibles sin perder la cabeza. ¿Eso significa que existe un tiempo invertido como una autopista escondida? Esa es una discusión diferente, más filosófica. Y no es que sea ilegítima, es que no es necesaria para hacer física efectiva. Lo que sí es necesario es entender que, en el nivel fundamental, la naturaleza no está obligada a seguir la narrativa humana de una causa, luego un efecto, en ese orden y punto. La naturaleza sigue las ecuaciones. Y las ecuaciones, muchas veces, son más simétricas y más extrañas que nuestra biografía. Ahora, déjame volver al principio, a la idea de sumar historias, porque esa es la llave mental que abre todo este cuarto. En mecánica clásica existe un principio elegante. El principio de acción estacionaria. Una partícula que va de A a B sigue un camino que hace extrema una cantidad llamada acción. A veces lo vendemos como mínima acción, como si el universo fuera tacaño. Pero lo importante es que el camino real se selecciona por una regla matemática. En el mundo cuántico, la idea se transforma. No hay un solo camino privilegiado desde el inicio. To-dos contribuyen. Cada trayectoria aporta una pequeña flecha compleja, una amplitud, y cuando las sumas, se producen interferencias. Algunas historias se cancelan, otras se refuerzan. El resultado final, en muchos casos, concentra la probabilidad cerca del camino clásico. Así, la vida cotidiana aparece como una especie de promedio coherente de un trasfondo salvajemente más rico. Si quieres una imagen moderna, piensa en un concierto en un estadio. Miles de personas aplaudan.
no están sincronizadas de manera perfecta. Hay ruido. Pero, de repente, surge una ola. No porque alguien decidió la ola como camino único, sino porque muchas pequeñas contribuciones se alinean y la coherencia aparece. La ola es el resultado colectivo de miles de microeventos. La naturaleza cuántica se parece más a esa coherencia emergente que a una bala obediente con un destino único. Y sí, esto es más que una idea bonita. Es una máquina de cálculo. Cuando combiné esta forma de pensar sumar historias con una manera visual de enumerarlas los diagramas, el monstruo de los infinitos empezó a tener jaula. No porque se volviera manso, sino porque podíamos hablar su idioma. Es gracioso. A mucha gente le encanta el mito del genio inspirado como si la física naciera de una revelación mística bajo la lluvia. La realidad es más seca. La realidad es que teníamos cálculos imposibles, necesitábamos una herramienta y encontramos una herramienta. Y después sí, le ponemos un relato, le damos una estética, hacemos conferencias. Incluso el Nobel, cuando llegó, lo compartimos en 1965, no fue un rayo celestial. Fue un reconocimiento social a algo que, para mí, ya había mostrado su valor en la única moneda que importa en ciencia: la capacidad de predecir. A mí los premios siempre me dieron un poco de alergia. Hay demasiada ceremonia y poca física. Demasiada fotografía y poca comprensión. La parte que de verdad importa es otra. Ese momento extraño en el que una idea que parecía absurda deja de sonar absurda. De pronto funciona. Te deja calcular. Y el experimento encaja. Antes de que esta idea se vuelva demasiado etérea, vale la pena bajar al suelo con un detalle que suele pasar desapercibido. Cuando decimos sumar todos los caminos, no estamos sumando probabilidades como quien suma monedas en el bolsillo. Estamos sumando amplitudes, objetos complejos con phase. Y la fase es el ingrediente secreto que permite que lo absurdo produzca algo nítido. En la vida diaria, cuando dos causas independientes ocurren, solemos pensar, más causas, más efecto. Pero en el mundo de las ondas, eso no siempre es cierto. Dos ondas pueden reforzarse o anularse. Si una cresta llega junto con otra cresta, obtienes una cresta mayor. Si una cresta llega junto con un valle, se cancelan. No es magia, es interferencia. Un ejemplo moderno, que no existía en mis primeros años, es la cancelación activa de ruido en audífonos. El dispositivo escucha el sonido ambiente y genera una onda opuesta que, al superponerse, reduce el ruido que llega a tu oído. No porque el ruido desaparezca como entidad moral, sino porque la suma de ondas puede ser cero en un punto. La mecánica cuántica usa ese mismo lenguaje, solo que aplicado a probabilidades. En vez de ondas de presión de aire, tienes amplitudes de probabilidad con fase. Y cuando sumas historias, las fases hacen que la mayoría de historias se cancelen entre sí. Por eso, aunque todos los caminos contribuyen, no todos pesan igual al final. Muchos se destruyen mutuamente como ruido cancelado. Un puñado se refuerza y domina. Y ese puñado, en el límite clásico, se agrupa cerca del camino que llamamos normal. Si quieres ver esto sin metáforas, piensa en el experimento de la doble rendija. Disparas electrones uno por uno. Cada electrón llega como un punto en la pantalla. Si miras un solo impacto, parece una partícula obediente. Pero si repites miles de veces, aparece un patrón de interferencia, como si el electrón hubiera pasado por ambas rendijas y su historia se hubiera sumado con ella misma. Si intentas espiar por cuál rendija pasó, el patrón cambia. No porque el universo sea tímido, sino porque al medir, cambias qué historias pueden interferir. Ese fenómeno no es un adorno. Es el corazón de por qué la suma sobre historias funciona. La realidad cuántica es una contabilidad de interferencias. Ahora regresemos al problema original, los infinitos en electrodinámica cuántica. ¿De dónde salían? Parte del dolor venía de que,
cuando permites que el electrón interactúe con el campo electromagnético cuántico, la partícula nunca está sola. Puede emitir y reabsorber fotones virtuales. Puede crear pares virtuales que luego desaparecen. Esa espuma de procesos internos genera correcciones en masa y carga. Para Carso, y la matemática, sin cuidado, te deja sumar contribuciones de energías arbitrariamente altas. Ahí es donde el número se va al infinito. Los diagramas fueron útiles porque te dicen, con claridad quirúrgica, qué estás sumando. Un loop no es un adorno. Representa una integral sobre todos los momentos posibles de una partícula virtual. Y si integras sin regularización, te comes el infinito. Lo importante es que el formalismo te deja separar. Hay una parte infinita que no puedes observar por separado, y hay una parte finita que sí se manifiesta como diferencia medible. Renormalizar, en su versión menos teatral, es organizar esa separación de manera consistente. Puedes entenderlo con una analogía de laboratorio. Imagina que compras una báscula y tiene un sesgo. Cuando no hay nada encima, marca 0,7 kilogramos. Si insistes en creerle a la lectura absoluta, todo lo que peses va a salir mal. Pero si aceptas que lo que realmente importa es la diferencia respecto a su cero, la calibras. Redefinir el cero no cambia el mundo, cambia tu aparato de medir. En QED, el cero se calibra con experimentos. Definimos carga y masa por lo que medimos a bajas energías, y absorbemos en esas definiciones lo que el formalismo llamaba infinito. Lo que queda son predicciones sobre cambios sutiles, desplazamientos de niveles energéticos, pequeñas desviaciones en el magnetismo, correcciones en dispersión. Y aquí entra un detalle que me encanta porque conecta con algo que discutiste antes en otro texto, la constante de acoplamiento. En electromagnetismo cuántico, la fuerza del acoplamiento está controlada por un número pequeño, la constante de estructura fina, aproximadamente 1 a 1377. No significa que la física sea débil. Significa que cada interacción adicional en un diagrama suele venir acompañada de un factor que reduce la contribución. Por eso la teoría de perturbaciones funciona tan bien. El primer término ya es muy bueno, el siguiente es una corrección pequeña, el siguiente aún más pequeña, y así. Por supuesto, la historia completa es más sutil. La serie puede ser asintótica, no necesariamente convergente para siempre. Pero en la práctica, para muchos cálculos, los primeros términos dan una precisión que parece absurda comparada con cualquier ingeniería humana. Ese es el motivo por el que el momento magnético del electrón se volvió un símbolo. El acuerdo entre teoría y experimento llega a una precisión que casi duele. En un mundo con ruido, con aparatos imperfectos y con físicos con sueño, obtener ese nivel de coincidencia es como ver a alguien lanzar una moneda 10 veces y que caiga de canto cada vez. Te obliga a sospechar que hay una razón, no azar. Ahora, volvamos a Wheeler y a los potenciales avanzados, porque ahí también hay una idea de interferencia global. La razón por la cual los potenciales avanzados nos parecen prohibidos es nuestra narrativa cotidiana de causalidad. Pero los equations relativistas admiten esas solutions. Wheeler se preguntaba si la naturaleza podía usarlas sin que nosotros lo notáramos, de la misma manera que un audífono usa ondas antirruido sin que tú lo sientas como una violación de la realidad. La teoría del absorbedor en su forma más elegante sugiere un apretón de manos entre emisor y absorbente. El emisor no lanza un campo al vacío infinito. El universo, como conjunto de absorbentes, participa en la consistencia de la interacción. En ese relato, lo avanzado y lo retardado no son dos mundos separables, son dos piezas de una solución completa que, al final, deja en nuestros instrumentos una influencia que respeta la causalidad observada. ¿Es correcto en todos sus detalles? La historia técnica tiene matices y discusiones. Lo que me interesaba era el mensaje operativo. Si las ecuaciones permiten más simetría temporal de la que nuestra intuición tolera, tal vez esa simetría pueda ser una herramienta de cálculo, no una invitación a fantasías. Y eso enlaza con la reinterpretación de antipartículas.
En diagramas, la flecha temporal puede invertirse. Una línea que retrocede se puede leer como una antipartícula que avanza. El papel no te obliga a escoger una interpretación metafísica, te ofrece una equivalencia contable. Es crucial no confundir el dibujo con una película literal. Un diagrama de Feynman no dice así ocurrió en el tiempo como un reportaje. Dice así contribuye este término a la amplitud. Es un pedazo de cálculo, no un vídeo de seguridad del universo. Por eso, cuando la gente toma frases como partículas virtuales y se imagina mini-esferas apareciendo y desapareciendo como luciérnagas, está mezclando niveles. Las partículas virtuales son líneas internas en un cálculo perturbativo. Son modos permitidos por las integrales. Son una manera compacta de representar correlaciones del campo. Sirven para predecir efectos, pero no son objetos que puedas atrapar en un frasco. Y sin embargo, sus consecuencias se sienten. El desplazamiento de Lamb en el hidrógeno, por ejemplo, es un pequeño cambio en niveles energéticos que surge de correcciones cuánticas del campo. El efecto Casimir es otra huella. Dos placas muy cercanas sienten una fuerza debido a cómo el vacío cuántico permite ciertas fluctuaciones entre ellas y prohíbe otras. Estos fenómenos no son fantasmas, son mediciones. Así que la imagen final que me gusta es esta. Tenemos un mundo clásico donde las historias parecen únicas y el tiempo parece unidireccional. Debajo, hay un mundo cuántico donde las historias se suman y el tiempo, en las ecuaciones, es mucho más simétrico. Nosotros no vemos esa simetría directamente porque vivimos en sistemas grandes, valientes, con entropía, donde la coherencia se pierde y la flecha del tiempo emerge. Pero cuando queremos calcular procesos microscópicos con precisión, esa simetría y esas historias múltiples no son un lujo filosófico, son el método. Y si alguna vez te preocupa que todo esto sea demasiado raro para ser verdad, recuerda la brújula. La verdad operativa en física es la capacidad de predecir y explicar mediciones. Si un marco te permite calcular lo que antes era imposible, y esas cuentas coinciden con el mundo, aunque tu intuición proteste, has encontrado algo valioso. El universo no pide permiso a nuestra imaginación. Solo firma con coherencia y con números. Hay otra capa que vale la pena mencionar porque evita un malentendido típico. Que si las ecuaciones son simétricas en el tiempo, entonces deberíamos ver tazas recomponiéndose y humo volviendo al cigarrillo. No. La simetría de las es un permiso, no una garantía. Las ecuaciones permiten trayectorias reversibles, pero el mundo cotidiano está lleno de condiciones iniciales especiales. Piensa en esto, romper un vaso requiere un impacto relativamente común. Que cada fragmento del vidrio, cada vibración del aire, cada microgolpe de la mesa, se coordinen de manera perfecta para reconstruir el vaso y levantarlo hacia tu mano, es posible en principio, pero estadísticamente delirante. Es como lanzar una baraja al aire y que caiga ordenada por palos y números, no una vez, sino de manera repetible. No hay una ley que lo prohíba, hay un océano de microestados que lo hacen prácticamente imposible. Cuando hablamos de entropía, hablamos de conteo de posibilidades. Un estado ordenado suele corresponder a muy pocas configuraciones microscópicas compatibles. Un estado desordenado suele corresponder a un número astronómico de configuraciones. La dinámica puede ser reversible, pero la probabilidad de regresar espontáneamente a un estado rarísimo es diminuta. Además, en el mundo cuántico hay algo clave: la decoherencia. Mientras un sistema cuántico está bien aislado, las amplitudes con fase pueden interferir y crear patrones muy finos. Pero en cuanto el sistema interactúa con un entorno enorme, aire, luz, vibraciones, millones de grados de libertad, las fases se dispersan, la información se esparce y la interferencia deja de ser observable. Es como si una orquesta empezara afinada y de pronto, cada músico se pusiera auriculares con metrónomos distintos. La música se vuelve ruido. Siguen existiendo ondas, pero la coherencia que necesitabas para ver un patrón desaparece. Esa es una razón por la cual la suma sobre historias, en su versión más pura,
vive mejor en el laboratorio que en la cocina. En la cocina, el universo te impone un entorno que borra los detalles cuánticos y deja una flecha del tiempo macroscópica. Y este mismo tipo de idea, las condiciones de contorno, la manera en que elegimos qué soluciones son físicamente relevantes, aparece también en electromagnetismo clásico. Técnicamente, las ecuaciones de Maxwell aceptan soluciones avanzadas, pero en la práctica, cuando resolvemos problemas físicos, imponemos condiciones. Por ejemplo, que no existe una radiación electromagnética entrando desde el infinito sin fuente. Esa elección de frontera selecciona soluciones retardadas. No es un decreto moral, es la manera en que conectamos las ecuaciones con un mundo donde las causas, las fuentes, las especificamos nosotros y los efectos se propagan hacia afuera. Wheeler tomó esa idea y la empujó al extremo. ¿Y si el universo entero, como frontera, actúa como absorbente? Entonces los términos avanzados no serían mensajes del futuro en el sentido de una novela, sino piezas que, al sumarse con el resto de la solución global, dejan un resultado compatible con nuestra causalidad efectiva. En otras palabras, a veces no es que la física prohíba lo raro, es que lo raro se cancela por simetría o por condiciones globales. Como en interferencia, la naturaleza permite muchas ondas, pero el patrón final puede borrar la mayoría. También es útil aclarar algo sobre el principio de acción que mencioné antes, porque suele sonar como si el universo eligiera el camino más barato como un agente económico. En el lenguaje moderno, lo que ocurre es que, en el límite clásico, las fases de las amplitudes cambian rápidamente para caminos alejados del camino estacionario, y esas contribuciones se cancelan. El camino clásico no gana por autoridad, gana por interferencia. Es el lugar donde la fase cambia lo más lentamente, de modo que muchas trayectorias cercanas se refuerzan en vez de anularse. Por eso el mundo cotidiano parece tener trayectorias nítidas. Si te quedas con una sola imagen, usa esta. El mundo clásico no es lo contrario del mundo cuántico. El mundo clásico es lo que queda cuando sumas una multitud de historias y el entorno borra la coherencia fina. Es una fotografía de larga exposición donde el ruido se promedia y emerge una figura estable. Con esa imagen, las frases partículas hacia atrás en el tiempo, potenciales avanzados o todas las historias posibles dejan de sonar como provocación. Se vuelven lo que realmente son. Un vocabulario técnico para describir una contabilidad de amplitudes en un universo que a nivel profundo no coincide con nuestra intuición macroscópica. Así que si quieres llevarte una conclusión sin equipaje extra, llévate esta. Las palabras hacia atrás en el tiempo no son un pasaporte a ciencia ficción barata. Son una forma de hablar dentro de un formalismo que usa la simetría temporal de las ecuaciones para ordenar procesos cuánticos. En ese formalismo, las antipartículas se comportan como partículas que avanzan con el tiempo invertido, y esa contabilidad produce resultados correctos. Si prefieres pensar que es real, adelante. Si prefieres pensar que es solo un truco útil, también adelante. La física no te exige una postura metafísica para darte números. Te exige coherencia y te exige contacto con el experimento. Y si te queda una sensación al final, que sea esta. El universo no está obligado a ser intuitivo. Está obligado, como mucho, a ser consistente. Y a veces, cuando tienes la suerte de encontrar una descripción que es consistente y además coincide con lo que medimos, eso es el premio real. Todo lo demás es ruido.